Así que bloque 2, en el que vamos a hablar de email marketing, que este es un tema interesante. Y la pregunta, la primera, que va directa a la yugular porque salió el otro día en un debate en un grupito de Facebook, el tema del doble opt-in o no doble opt-in. Porque claro, la gente dice, es que he leído por ahí que si le quito el doble opt-in cuando capto un lead o un suscriptor, tengo más posibilidades de engordar mi lista de suscriptores. ¿Y hasta qué punto es legal el quitarlo? Claro, aquí es un debate súper interesante, ¿no? Porque yo creo que a veces perdemos el foco en lo que de verdad importa. Y lo que de verdad importa es la calidad de los leads que podamos conseguir por los suscriptores. Y un lead de calidad siempre va a ser aquel que no tiene ningún problema en generar justamente un doble opt-in o verificar su dirección electrónica porque realmente está interesado en lo que le estamos ofreciendo. Entonces, ¿qué mejor manera, ¿no?, de purificar y de tener leads de calidad dándole un mecanismo para que pueda validar su dirección electrónica, que si está realmente interesado en tu producto, en tu servicio o en tu boletín, no va a tener ningún inconveniente en verificar. Entonces, yo a lo que me opongo es a pensar que todo vale en el mundo legal con tal de engrosar la lista y engrosarla a cualquier precio y a cualquier costo. Todo tiene que ver con el volumen, ¿no? Estamos un poco, nos hemos obsesionado, ¿no?, con la acumulación, con la cantidad, y hemos perdido el foco en lo que interesa de verdad, que es obtener leads que sean verdaderamente de calidad y que estén interesados en nuestra marca producto. Si es legal, por supuesto, legal e importantísimo, porque en el momento de ahora, lo voy a explicar justamente con más razón a partir de una nueva reforma que se ha producido, que nos va a afectar a todos en breve. Siempre, en caso de haber cualquier tipo de denuncia, ¿vale?, estás mandando un boletín a una persona y esta persona de pronto dice que ella en ningún momento se suscribió voluntariamente y por tanto le estás mandando publicidad sin su consentimiento. Quien va a tener que acreditar ese consentimiento eres tú, es decir, es la persona que ha recogido. La mejor manera de poder acreditar un consentimiento es a través justamente de esta doble verificación, ¿no? Doble opt-in o doble opt-in, como tú le llamas. Hay que, como, es que no sé, yo me he llamado el doble opt-in. Es la única manera de poder verificar y poder acreditar de que esa persona no solamente se suscribió a tu lista, sino que además confirmó. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso, ¿no?, de suscripciones fraudulentas. Imagínate de que yo de pronto quiero hacerle la puñeta a alguien hablando mal y pronto y me pongo por la dirección. Imagínate que de pronto no me caes fatal y yo digo, mira, Ana, me caes fatal. Ahora ya verás qué risas, ¿no? Cojo tu dirección de correo electrónico y me pongo a suscribirte a todos los boletines que me encuentro en internet. Te suscribo a 60 a 70. Colapso el correo. Perfectamente. ¿Por qué? Porque es tan sencillo hacerlo en el momento que no me piden verificar tu dirección y te puedo estar suscribiendo, ¿no?, de manera sin que tú tengas ningún tipo de conocimiento de esta suscripción y hacerte una faena de dimensiones colosadas. Entonces, este tipo de mecanismos impiden este tipo de circunstancias en donde cualquier otra persona puede generar suscripciones fraudulentas usurpando la identidad o direcciones de otras personas, ¿no? Pues nunca había pensado en hacer esa jugarreta, pero es maquiavélica. No, imagínate que te puede ocurrir, ¿no?, que diseñes un bot que se dedique a copiar en determinadas direcciones, ¿no?, y se ponga a generar suscripciones en diferentes listas. Entonces, este proceso de validación es importantísimo para acreditar que quien realmente ha hecho la suscripción es quien dice ser y acreditar la voluntad de suscripción. Si no cuentas con este doble mecanismo, pues te arriesgas a esto, ¿no?, a recibir suscripciones fraudulentas sobre personas que no tienen ni idea que han entrado en tu lista. Luego no poder acreditar de ninguna más manera que se suscribió de manera voluntaria, porque en ningún momento hay ningún proceso de verificación. Entonces, claro, es importantísimo, por razones de pura lógica, sentido común, y desde el punto de vista de la estrategia también. O sea, es mejor
no perder a todo que, o sea, ¿qué sentido tiene? Una persona que no está dispuesta a pinchar un enlace para acreditar su consentimiento, ¿qué interés puede tener en tu boletín? O sea, es evidente que el interés es Eso es. nulo o un interés mínimo, no es que perderlo, que encontrarlo. Esos serían los suscriptores Walking Dead que tú has Exacto, hablado de ellos en un post tuyo que me gustó mucho además. Porque al exactamente. final yo creo que todos nos obsesionamos. No sé quién empezó a decir estas cosas de que lo importante es el número y no la calidad que tenga el lead. Entonces, claro, decimos, venga, ¿cómo conseguir más, 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 más? Cosa Sí. que es absurda al final. Hay otro tema que me llamó mucho la atención cuando trabajamos juntas en mi blog, que es que me obligaste a quitar en el formulario de contacto que yo tengo, tenía marcado el checkbox de que automáticamente quien me hiciera una consulta se suscribía. Y me Claro, obligaste a quitarlo. Y esto lo sí. veo en todas partes. ¿Por qué hay que quitarlo? Porque primero, si nos acogemos escrupulosamente a la ley, ¿vale? La ley te dice, la LOPD concretamente, te dice que el usuario tiene derecho a saber exactamente cuando realizas cualquier acción, en el momento que tú realizas un proceso de captación a través de un formulario de contacto, ese usuario tiene que estar de acuerdo y consentir de una manera sólida la finalidad con que se van a utilizar sus datos. Entonces, una persona que te contacta justamente para una consulta o para un contacto profesional o para una sugerencia, te está dando en ese momento simplemente, no te está dando la conformidad para suscribirse en su lista, simplemente te está contactando con una finalidad muy concreta, que es obtener una información o ponerse en contacto. El hecho de que tú utilices, instrumentes ese dato personal para añadirlo a tu lista, significa que estás utilizando, estás haciendo un uso diferente, ¿vale?, de esa información a la que realmente motivó la consulta, motivó el contacto. Entonces, se puede hacer si tú le dices, cuidado que en el momento que tú me contactas, automáticamente vas a entrar en mi lista de suscripción. Aceptas, o sea, en el momento que te contactes para facilitar tus datos, voy a introducirlos, debes consentir o aceptas poner un checkbox de consentimiento. Lo podrías hacer si no pides un consentimiento específico para que entre en tu lista. A mí no me parece una práctica que sea ética, aunque realmente lo estés informando, porque una persona que se quiere suscribir, se suscribe y sabe cuál es el mecanismo para suscribirse. Una persona que te quiere contactar, utiliza el formulario apropiado. Creo que no hay que mezclar todos los formularios porque volvemos a la cuestión de antes, ¿no? El intentar Eso es. meter en la lista con calzador a cualquiera que se te cruce en el camino, cualquier bicho que camina, lo metemos en la lista, porque eso realmente hace que, bueno, que luego haya también profesionales que meten contactos de redes sociales, que meten tarjetas de visita, todo dato que camina lo van metiendo en la lista y eso lo único que hace es que tengas un montón de contactos, igual que el BID, Sí. gente que no tiene ninguna intención real, que no ha manifestado ninguna voluntad directa de pertenecer a tu lista y que los está metiendo con calzador. Creo que para trabajar en el mundo blogging hay que tener claro una regla básica que tiene que ver con el permiso y con el consentimiento. En todo momento tenemos que establecer una escala de permisos. Tú tienes, yo te facilito mis datos con una escala de permiso básica para que me respondas a una consulta, ¿no? Ana, quiero colaborar contigo para esta cuestión, ¿te gustaría? Te estoy dando un nivel de permiso básico que tiene que ver con que solamente me respondas a esto. Hay que respetar esa escala de permiso. Si yo me suscribo a tu boletín, ¿vale?, te estoy dando mi permiso, además para que te pongas en contacto comercialmente conmigo, me mandes tus boletines y me mandes ofertas comerciales. Pero porque lo decido voluntariamente, estoy hablando de una escala de permiso de orden superior, ¿vale? Ok. Ya en el momento que quiero, ¿no?, interactuar de una manera más profunda, pues tendré que subir en la escala de permiso, pero tenemos que grabarnos estos juegos, ¿no? La escala de permiso que te da el usuario y respetarla al máximo. Un Ok. contacto es un contacto, un suscriptor es un suscriptor y un comprador es un comprador. Ok. Entonces, me quedo con que el usuario siempre tiene que tener derecho a elegir.
siempre. Y ser informado, claro, ser informado sobre el uso que se va de su información y darle máxima prioridad al permiso. Siempre contar con el permiso y respetar el permiso que te haya otorgado el usuario. Ok. Y hablando de email marketing, es pregunta obligada hablar del mono. Es decir, a ver, Sí. Yo tengo MailChimp, muchos usuarios tienen MailChimp, oímos hablar de Safe Harbor, ahora oímos hablar de Privacy, no sé ya ni cómo se llama. Sí. Puedo seguir usando el mono, no lo tengo que usar. Yo sé que tú me has hecho cambios legales dentro de los correos que yo mando, que mis suscriptores habrán visto que tengo un pie así, pero que es necesario. Entonces, explícanos hasta qué punto los usuarios de MailChimp pueden seguir con él y cómo lo pueden o deben adaptar a la nueva legalidad y de qué va esto con tanto nombre raro. ¿Qué pasa? Es que nunca dejó de ser legal utilizar MailChimp. Lo que pasa es que se impuso nuevos requisitos, ¿vale? En párrafo corto, hay diferentes regulaciones en materia de protección de datos en Estados Unidos y en Europa. Entonces, para intentar buscar un equilibrio, ¿no? Para homogeneizar las obligaciones y los derechos, se había creado una especie de acuerdo puente, ¿no? Que era justamente el acuerdo Safe Harbor, que permitía a determinadas empresas que se adscribían a este tipo de acuerdo poder, bueno, importar datos de ciudadanos europeos. Entonces, todas estas empresas que tenían sus data centers en Estados Unidos podían importar datos de ciudadanos europeos con determinados tipos de garantías. Ese acuerdo hubo una denuncia, una sentencia, y bueno, la conclusión que acabó por ser derogado y perder toda validez y toda efectividad de ese acuerdo. Declaró que era un acuerdo que era insuficiente, que no reunía las garantías exigidas por los países europeos y bueno, y tuvimos una etapa, ¿no? Un poco en un limbo legal, ¿no? Porque bueno, en el momento que utilizamos una plataforma como MailChimp, que tiene data centers en Estados Unidos, nosotros estamos exportando, ¿no? Datos personales de ciudadanos europeos a un país americano y lo estamos haciendo sin que haya un soporte legal suficiente para hacerlo con plenas garantías. Entonces, ¿qué dictaminó la Comisión Europea? Bueno, podíamos hacer esa transferencia internacional de datos siempre y cuando el usuario estuviera de acuerdo, ¿no? Con que se transfirieran sus datos. ¿Qué hicimos en tu caso? Bueno, informar a la Agencia General de Protección de Datos que tú eres usuario de MailChimp, como es mi caso, y que te acogías a una de las excepciones del artículo 34, que consistía justamente en obtener el permiso y el consentimiento de tus usuarios con esa transferencia. Por esto esta cláusula que tenemos que poner en todas tus boletinas, informamos a los usuarios que sus datos, en el momento que se suscriben a tu boletín, están siendo enviados a Estados Unidos y quedan su conformidad para la transferencia internacional de datos. Eso era hasta ahora, ¿no? Ahora entró en vigor Privacy Shield, que es el sustituto de Safe Harbor, que lo que hace es otra vez volver a generar un marco regulador que permita esa transferencia legal con todas las garantías. O sea, que volvemos a estar en el estadio inicial. Como si nada hubiera ocurrido, vuelve a ser absolutamente legal utilizar MailChimp sin necesidad de recoger el consentimiento de los usuarios. Pero bueno, para la Agencia Española de Protección de Datos todavía sigue estando la situación previa, sigue siendo necesario regular, no tiene ningún tipo de normativa de momento y bueno, o sea que de momento hay que seguir informando hasta que vuelvan a dar algún tipo de información de que ya no es necesario. A ver si se decide. Me parece más bien una cosa comercial que realmente por el interés y la preocupación del usuario, pero bueno, a ver si se ponen de acuerdo y nos dicen a ver qué hacemos. Pero bueno, que es perfectamente legal si lo hacemos de esta forma, ¿no? Acogiéndonos a esta excepción y recogiendo el consentimiento. Eso. La clave en temas de privacidad es informar y obtener permiso. Si somos claros, pues no pasa absolutamente nada.
Vale, pues que no cunda el pánico, que podemos seguir utilizando entonces al mono, no hay problema. Bueno, exactamente. Por legalidad no va a ser. Exacto. Otra de las cosas que me gustó mucho de ti es que eres muy antipopera como yo. De Sí. los pop-ups, de los blogs, lo que hablábamos antes, que al final pues podemos acumular 20.000 suscriptores Walking Dead sin sentido. Pero vaya, esto ya quitando críticas aparte de si hay que usarlos o no hay que usarlos, que para eso ya que nos lean a ti y a mí, que ya tenemos una opinión Sí. bastante firme. ¿Legalmente hay alguna forma de utilizar los pop-up o algo que se nos escape y que no sepamos? ¿O lo puedes utilizar libremente por todo tu blog, llenarlo y listo? Vamos a ver, el pop-up es perfectamente legal siempre y cuando este recurso, o sea, un pop-up es un recurso de captación, básicamente. Entonces, tú lo que intentas es agilizar la captura del listing. Para eso, ese es el objetivo que tiene cualquier pop-up. Al margen de las discusiones si son efectivos o no son efectivos, evidentemente las estadísticas indican que sí, sigue siendo un elemento intrusivo desde el punto de vista de la experiencia del usuario, ¿no? Es un elemento que interrumpe al usuario continuamente, que le está exigiendo una dirección de correo electrónico, que para dar esa dirección electrónica, evidentemente está coaccionando de alguna manera al usuario para que ejecute una acción y pueda seguir leyendo. Y si te voy a dejar seguir leyendo y te voy a dejar en paz, y te voy a dejar de interrumpir en el momento que me dejes tu dirección. Para mí es un recurso de ética bastante dudosa, ¿no? Porque estamos coaccionando de alguna manera al usuario a dejar su dirección un poco a la fuerza, ¿no? Quieres seguir aquí, te voy a interrumpir, te voy a molestar, pero no dejes tu dirección, entonces yo te dejaré en paz para que leas tranquilamente. La ética es bastante cuestionable. En la legalidad, menos. La legalidad es legal siempre y cuando esa dirección, al obtener esa dirección, estemos especificando al usuario lo que vamos a hacer con sus datos. Con qué fin lo estamos obteniendo y tengamos una cláusula informativa clara. Tengamos un checkbox de aceptación, no es cuestión de coger registros por coger. Informémoslo al usuario justamente de todos estos supuestos que nos exige la LOPD. En el artículo 5, quiénes somos, con qué finalidad tenemos sus datos, con quién los vamos a compartir, cómo puede ejercitar sus derechos. Podemos hacerlo a través de un checkbox a la política de privacidad o generando una cláusula informativa o un pequeño texto informativo legal que le especifique al usuario qué va a pasar con sus datos. Si podemos obtener un consentimiento claro, el pop-up, al margen de intrusivo y lo despiadado que sea, y de la opinión personal que tengamos tú y yo, que en este caso es seguramente compartida, podría ser un recurso legal. Pero bueno, efectivo, ya esa es otra historia. Yo me opongo al marketing intrusivo en todas las formas. Creo que si trabajamos en un marketing ético que respete profundamente al usuario, el pop-up es un elemento profundamente irrespetuoso. Se mire como se mire. Entonces, desde el punto de vista del marketing que yo predico y que yo defiendo, pop-up es nefasto cualquier estrategia que respete al usuario. Bueno, esa es una opinión personal, Sí. ¿está de acuerdo o no? Al final es como entrar a un periódico online de estos que te salen 20.000 publicidades, que te tapan la página, y hay casos donde no te sueltan un solo pop-up, donde te sueltan hasta 2 y 3 de seguido, que dices, bueno, ¿esto qué es? Sí, Que eso, vamos, se deberían cerrar por chonismo bloguero o por, no sé, no lo sé, por algo de eso. Vale, vamos a pasar al bloque 3.